Muy bien. Están siendo grabados los que están con su cámara. Buenos días, chicos. Y vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Muy bien. Lo que hicimos el día de ayer, jóvenes, fue establecer un criterio para plantear la fórmula que depende de A y depende de B, nada más. Yo creo que esa es la fórmula más importante. Bueno, las fórmulas son importantes establecerlas mediante el triángulo de Pascal. Es lo que yo siento que es más práctico. Ayer me decía Alejandra, yo lo he visto diferente, pero es porque ayer simplemente estábamos viendo em, la situación de cómo plantear la fórmula, ¿sí? Y vamos a empezar. Esto se llama cuadrado de un binomio o binomio al cuadrado. Cuando nosotros tenemos A más B al cuadrado, significa, en primer lugar, que hay dos términos, ¿sí? Puede ser cualquier cosa. Lo que representa la A es que es un término y el B representa a otro término y que están elevados al cuadrado. Lo que yo hago es establecer un criterio de fórmula. Que ya vimos que cuando este es grado 2 lleva 1, 2 y 1. Aquí llevaría A cuadrado, aquí llevaría A, aquí llevaría B cuadrado, aquí llevaría B, todos seguidos con signo positivo, ¿sí? Lo que estamos haciendo es establecer la fórmula como fórmula, ¿verdad? Para desarrollar un binomio al cuadrado. Y es aquí donde viene ya el ejercicio. Esta es la forma de desarrollarlo. Si a ustedes les apareciera x más 7 elevado al cuadrado, en primer lugar nos damos cuenta que es un binomio, porque tenemos a dos elementos. Y la otra que tenemos elevado al cuadrado. Cuando usted no se acuerda de cómo operarlo con el trinomio cuadrado perfecto, que es esto, usted hace esto. Dice, esto es igual a x más 7 por x más 7. Lo resuelve como x más 7. Me gusta usar caja, ustedes ya se dieron cuenta. X más 7 por x más 7. X por x, x al cuadrado. 7 por x, 7x. 7 por x, 7x. 7 por 7, 49. Se convierte en diagonales. X al cuadrado. 7x más 7x. 14x. Más diagonal 49. ¿Sí? Ya hablamos que un producto notable es una multiplicación, pero hay características en comunes. ¿Qué es la característica en común? Que aquí lo que multiplico es lo mismo. Ahora, ¿cómo me ayuda el criterio de productos notables y el desarrollo de la fórmula del binomio de Newton con el triángulo de Pascal? De la siguiente manera. Dice, x más 7 al cuadrado, ya vimos que va a usar una fórmula como el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, en donde la x se convierte en a y el 7 se convierte en b. Es ahí donde regresa lo que habíamos visto de análisis numérico. El análisis numérico, en el análisis numérico sustituíamos las letras por algunos números. Solo que aquí en lugar de sustituir letras por números, sustituimos también letras por otras letras y números por otros números. ¿Qué sería? Este es el desarrollo de la fórmula. El A es X. Debe estar elevado al cuadrado.
más el doble, el primero es x, el segundo es 7, más el segundo es 7 y debe estar elevado al cuadrado. X al cuadrado, x al cuadrado. 2 por x por 7, 14x, más 7 al cuadrado, 49. Es esto. ¿Sí? Yo coloco la fórmula cuando no me la sé, sobre todo a partir del grado 3 para arriba, porque en el grado 2 yo fácilmente podría decir el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. X al cuadrado más 2 por 7, 14 por x, 14x, más 7 por 7, 49. Y ahí está. Así es como se utiliza. Aquí lo hice directamente porque yo me sé cuál es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Pero cuando no me lo sé, utilizo el triángulo de Pascal para establecer cómo se resuelve esa situación. ¿Alguna pregunta? Recuerden colocar su nombre. ¿Alguna pregunta o alguien que me indique está claro? ¿Para qué usamos lo de ayer? Para establecer la forma del desarrollo, como una fórmula de lo que tengo que aplicar. Si usted ya se sabe ese criterio de memoria, no es necesario escribirlo, sino que simplemente aplicarlo. Lo del primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ahí lo que estoy haciendo es presentar la forma del desarrollo. Con la multiplicación vimos que da lo mismo, solo que en algún momento la multiplicación se vuelve más tediosa, sobre todo cuando los grados van aumentando, grado 3, grado 4, grado 5, es bien complicado. ¿Está entendido el primer ejercicio? ¿Alguien que avale, por favor? Está claro, profe. Sí, profe. Muy bien. Ahora nos vamos con otro. ¿Cuál sería el resultado de 3m más 5n elevado al cuadrado? A ver. En primer lugar, ¿es un binomio? ¿Es un binomio, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Vean, este es A y este es B. Como son dos términos, yo puedo aplicar el binomio al cuadrado. Si quieren hacer la multiplicación normal, 3m más 5n por 3m más 5n. Pero, si ustedes se animaran a hacerlo sin la fórmula, ya tendrían que tener la fórmula en la mente. Si no, usan el auxiliar. ¿Sí? ¿Cuál es el auxiliar? El auxiliar es esto. A cuadrado más 2ab más b cuadrado. ¿Sí? Un binomio al cuadrado debe de dar como respuesta tres términos. Y lo que dan los tres términos es esta relación, que el primero debe ser elevado al cuadrado, el segundo término es el doble y hay que multiplicar el primero con el segundo, y el tercer término es el segundo al cuadrado. Y uso paréntesis. ¿Quién es A? El primer término, 3m. Esto debe ir elevado al cuadrado. Más el doble, el primero 3m, el segundo es 5n. ¿Y quién es el segundo?
5n al cuadrado. Para eso me sirve el desarrollo del binomio de Newton. ¿Sí? Me da la forma del desarrollo, ya yo simplemente sustituyo con lo que es primer término y sustituyo con lo que es segundo término. Aquí el primer término es 3m y el segundo término es 5n. Yo prefiero hacerlo así porque a veces cuando ya se presentan términos como el 3m, 5n o alguna otra potencia dentro, ya me va a costar hacerlo mentalmente. No hay problema que tengan en la fórmula desarrollada ahí. ¿Cuánto es 3m al cuadrado? ¿Cuánto es 3m? Eso elevado al cuadrado. Mejor dicho, el cuadrado de 3m. 9m al cuadrado. 9m al cuadrado, correcto. Recordamos que se aplica a ambos elementos, por eso recalcamos las potencias. Se dieron cuenta que al final la clave de entender álgebra y productos notables en su mayor parte es las leyes de exponentes, sobre todo cuando es multiplicación y productos notables. ¿Cuál sería el segundo término? Hay pocos con cámara activa, chicos. ¿Cuánto es? Sería 30m al 30 mn, cuadrado. profe. 30 mn. M al cuadrado en el cuadrado, no. No, para que la m vaya al cuadrado, tendrías que tener una potencia afectando a 3m. Aquí dice AB, se refiere a que A mantiene su grado y que B mantiene su grado. Porque si m la elevaste al cuadrado, tendrías que haber elevado al cuadrado también el 3. ¿Sí? Es cierto, gracias, profe. Gracias por comentar, está bien. Más, ¿cuál es el segundo término? El cuadrado de 5m. 25, 25 al profe. cuadrado. Ahí está. Correcto. Muy bien, chicos. Si alguien necesita preguntar, abra su micrófono porque me es difícil ver el chat. Entonces, alguien puede abrir su micrófono y comentar. Profe, puede volver a explicar o hacer una pregunta de algo que no tiene claro, ¿sí? Vamos con el siguiente. Un medio de A. Profe, Sí, dime. yo tengo una pregunta. Digamos que hacemos así como el 3 puso Ujú. 9 porque está al cuadrado, ¿va? Porque 3 puso afuera 9 el pero siempre paréntesis sigue, afecta a todo. y siempre sigue bajando a 9 al cuadrado. Sí, porque te recuerdas, aquí el cuadrado está aplicando todo el paréntesis. Y cuando un cuadrado aplica todo el paréntesis, debes de elevar al cuadrado tanto el coeficiente como el literal. Entonces, 3 al cuadrado, m cuadrado es lo que estamos haciendo. Por esa fórmula que vimos en ley de exponentes, así es. Ok, profe, gracias. Si usted ya se sabe la fórmula, miren, yo aconsejo siempre usar paréntesis y no dar la respuesta, y no dar esta respuesta de una vez, porque hay problemas, sobre todo cuando los términos ya traen exponentes. Ahorita van a ver uno de esos. Vamos a cambiarle aquí, le vamos a colocar al cuadrado. En primer lugar, hay dos términos. Sí. ¿Cuál es el primer término? Un medio de A al cuadrado. Más 3. El 3 es el otro término. Ahora, cuando usted intenta elevar al cuadrado, dice 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, un cuarto. Muchos colocan aquí al cuadrado. Hay que tener cuidado. Por eso es que yo prefiero primero hacer como que una escritura de lo que va a pasar y hasta después resolver. El primero, ¿quién es el primero? Es todo esto. El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. No hay problema si colocan este como chivo, le podemos decir, para saber qué operar y qué meter entre paréntesis. ¿Ven? El primero al cuadrado más dos veces primero por segundo más segundo al cuadrado. ¿Cuál es el resultado del cuadrado de un medio de A a la cuarta?
¿Cuál es el resultado del cuadrado de un medio de a al cuadrado? ¿Opiniones? No veo cámaras activas, chicos. Profe, 1.16 se hizo como. ¿Por qué 16, mija? um, Opina. porque si, digamos, el 1 queda como 1 porque lo voy a ir multiplicando 1 por 1 por 1. Ajá. Pero el 2, como lo multiplico 4 veces, o sea, ¿Por, 2 por 2 por 2 por 2, ¿por qué 4 veces? porque es elevada a la cuarta. No es elevado a la cuarta, aquí está la potencia, es 2. El hecho de que el a cuadrado tenga es buena, bueno, su respuesta y nos lleva a explicar otra cosa que también está bien. El a al cuadrado, es decir, la literal afecta, es afectada de diferente manera al coeficiente. ¿Por qué? Porque los coeficientes tienen un criterio de operación con exponentes, porque sí aplico las potencias en sí, pero las literales respetan los criterios de potencias, copiar la base y multiplicar exponentes, sumar exponentes, depende sea el caso. Entonces, el 2, ahorita no le interesa que tenga la literal al cuadrado, lo que le interesa es lo que el paréntesis con su exponente le está haciendo. Es decir, 1 al cuadrado por 2 al cuadrado. 1 al cuadrado, perdón, 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado. Es decir, aquí lo que tiene que ir es 4. ¿Por qué? Porque el 1 medio de a al cuadrado está haciendo 1 al cuadrado dividido 2 al cuadrado por a al cuadrado elevado al cuadrado, digamos. Que aquí sabemos que es multiplicación. ¿Sí? El cuadrado va con el 1, el cuadrado va con el 2 y el cuadrado va con el a al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo elevo el cuadrado al cuadrado, que en este caso es potencia de una potencia? 2 por 2 sería 4. El exponente en la literal no es la que afecta a los cocientes, sino que es el que está afuera. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Más 2 por 1 medio por 3. Resultado. Vamos a ver que no tenga activa su cámara, les voy a preguntar. Genering. ¿Cuánto es 2 por 1 medio por 3? Bueno, no está. No sé, profe. ¿Alguien que le apoye? Profe, ¿son 6 medios? 6 medios. Es correcto. ¿Puedo simplificar 6 medios? Sí, ¿Cuánto es? serían 3 y 1. ¿Qué pasa cuando el 1 es denominador? No lo escribo, es decir, queda Sería como 3. Es correcto. Como no hay ninguna otra letra con quien se opere, simplemente el a cuadrado lo copio. Más 3 al cuadrado, 9. Ahí está. ¿Qué es lo que hace el cuadrado? Duplica los exponentes de las literales y nos provoca sobre todo un tercer término. Recalcando que el error común es hacer esto. A más b al cuadrado es a al cuadrado más b al cuadrado. Ya vimos que eso no corresponde. ¿Sí? Por favor. El cuadrado de un binomio y no es aplicarle el cuadrado a cada elemento, sino que ya vimos que son 3 elementos.
¿Viene el difícil? Cinco m a la 2x menos 3 más n a la 4x, todo eso elevado al cuadrado. Muy bien, aquí sí me va a servir colocar el desarrollo del binomio de Newton, que es como la fórmula para resolver binomios. En primer lugar, ¿es binomio? Sí, profe. Si es un binomio, ¿cuál es el primer término? 5m 2 elevado a la 2x menos 3. Correcto. ¿Cuál es el segundo término? N elevado a la 4x. Correcto. Como aquí vienen más exponentes y más difícil la composición, es esto. Yo coloco la relación a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Y puedo hacer esto, vean. Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Coloco todo en paréntesis tratando de verificar que respete el criterio de desarrollo del binomio de Newton. ¿Sí? Tengo un primero al cuadrado más doble, primero por segundo más segundo al cuadrado, correcto. Luego, ¿qué puedo hacer? Sustituir. El primero es 5m a la 2x menos 3, 5m a la 2x menos 3, y el otro sería n a la 4x, n a la 4x. ¿Qué hace con la potencia? Aplicarle potencia de una potencia y ese valor sea 2. Como lo multiplica por 2, lo que hace es duplicar los elementos. Necesito ideas para que me digan el resultado de esta parte. ¿Cuánto nos va a dar este ejercicio? ¿Quién responde con potencia y quién responde con potencia de una potencia? Profe, yo tengo una duda. Dime. Que esté elevado al cuadrado le afecta a 2x menos 3, digamos. Sí. ¿Sí? ¿El 2x menos 3 qué es? No sé, por eso no dije. ¿Alguien puede comentarnos qué es el 2x menos 3? Un exponente. Un exponente, una potencia. Entonces, si es una potencia, ¿cómo le afecta a lo que está afuera? Potencia de una potencia. ¿Qué hace una potencia de una potencia? Hace multiplicación entre ellas. ¿Sí? Es decir, el 2 lo va a multiplicar por el x menos 3. Y es fácil. Ahorita van a ver el criterio que yo uso para desarrollar eso. A ver, empecemos. ¿Cómo queda el coeficiente? 25, profe. ¿Es correcto? La letra se mantiene y ahora aplico potencia de una potencia. Lo que aplica la potencia de una potencia es el primer exponente, bueno, o el exponente de lo de adentro, se multiplica por el exponente de afuera. Y si lo visualizamos de esta manera, ¿cuánto es 2x menos 3 por 2? Es una Tal vez multiplicación. 4x menos 6. Exacto, eso es. 4x menos 6. ¿Qué es una potencia cuadrada fuera de un paréntesis? Profe, Multiplicar los exponentes. Y no podemos unirlos porque uno es con letra y otro simplemente número. ¿Sí, dime? si, si un negativo es multiplicado por 2, ¿no da positivo? No, si fuera menos 2 el exponente, sí, porque aplicas ley de signos. El 2 es, Gracias, el profe. 2 es positivo, deja los signos como están, el positivo como positivo y el negativo como el negativo. Si uno de los dos cambia, deberían de cambiar ambos.
Porque es lo que hace el negativo. Viene a cambiar todo. Y no es de que vos me caes bien y vos no, y solo a vos te voy a cambiar signo. Para que sea afecto por negativo, también hay que pensar en que deberían ser afectos los dos, no solo uno, porque estos son una sola situación. Solo que no puedo unirlas porque una habla de literales y otra no. Entonces simplemente, mire, lo práctico y lo fácil es de que cuando tengamos expresiones como potencias así complicadas como 2x menos 3, simplemente lo que va a hacer el 2 va a ser duplicar el valor numérico. Es decir, el 2x lo convirtió en 4x, el menos 3 lo convirtió en menos 6 y no tengamos que operar aquí esta situación. Eso es lo que hace un exponente, porque cuando tú tienes a al cubo elevado al cuadrado, potencia de una potencia, 3 por 2, 6. El exponente que antes era 3, ahora es 6. Lo que hace un exponente 2 con todo lo demás es duplicarlo porque estamos multiplicando por 2. Porque el criterio de potencia de una potencia es multiplicar exponentes. ¿Sí? Muy bien. Más. Como los paréntesis no tienen otro exponente, yo voy a aplicar la multiplicación normal entre coeficientes, que es el primer paso. ¿Cuál sería el coeficiente del segundo término? 10. 10, El profe. 10, ¿correcto? A ver, ¿hay exponente afuera de los paréntesis que afecte la composición del exponente de los literales? No. No, profe. No. ¿Y son literales iguales? ¿Y son términos semejantes? No. ¿Qué pasa cuando no son términos semejantes? Solo se copian, profe. Solo Solo se se copia copia. en orden. Ahí está. La m se queda con su 2x menos 3 y el n se queda con el 4x. Más. Coeficiente del n, como es 1, el 1 al cuadrado no sufre ningún cambio. Aquí pasamos a un exponente con... Miren, el error sería decir n a la 4x al cuadrado. Eso no es posible porque el 4x es un exponente. Y exponente con exponente deben multiplicarse y no afectar a la x y elevarlo al cuadrado. No, porque el 4x es exponente. Y exponente con exponente aquí, potencia de una potencia, debe ser multiplicados. ¿Cuál sería el resultado de n a la 4x? De n a la 4x elevado al cuadrado. N a la 8x, profe. Ahí está el resultado. Ahí está. ¿Qué les parece? Último ejemplo. Menos 2x a la menos 3y es igual al cuadrado. Fíjense que los negativos que aparecen en los binomios en algún momento no necesariamente lo colocamos como un separador de términos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que el término A es menos 2x y que el término B es menos 3y. ¿Sí? Yo puedo tomarlo y puedo pensarlo en mi mente como que eso es menos 2 más menos 3y. Y si lo ven con un negativo, ahorita les explico qué es lo que se hace. Muy bien. Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más segundo al cuadrado. El primer término es menos 2x y el segundo término es menos 3y menos 3y. Muy bien. Resultado del primer elemento. Menos 4x al cuadrado. ¿Qué pasa con un negativo cuando es afecto por una potencia par? Pasa a ser positivo.
te queda positivo, es correcto. Entonces, no es menos 4x al cuadrado, sino que es 4x al Profe, es que cuadrado. él había entendido que iba a ser em, positivo si, digamos, la potencia, el 2 digamos, de arribita era negativo. No, el criterio de exponentes negativos es que le da vuelta a la expresión y no es aplicado así, porque lo que tú estás viendo en menos 2 al cuadrado, menos 2x al cuadrado, estás viendo menos 2x por menos 2x. Sí, eso es lo que sucede. El exponente afecta a los negativos. Si es par, queda positivo. Si es impar, queda negativo. Es decir, cada cosa se afecta de diferente manera. El signo afecta de una forma, el coeficiente afecta de una forma y el exponente afecta de una forma. Lo que pasa con el x, ¿por qué ahora es 2? Es porque aquí está sobreentendido el 1. También se está aplicando la ley de potencia de una potencia. 1 por 2, 2. Por eso es que queda 2. ¿Cuál es el signo del siguiente término? Positivo. Positivo, ¿correcto? Negativo y negativo, positivo. Aquí si ellos están afectando entre ellos. ¿Cómo queda el coeficiente? 12. 12xy. 12xy. Y el último también queda positivo. 9y al cuadrado. Ahí estamos. Hay algunos que dicen a más menos b al cuadrado. Hacen la referencia a que puede ir un negativo separando a los términos. Dicen a al cuadrado más menos 2ab más b cuadrado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengo un negativo separando binomios, ya sea cualquier potencia, debo hacer intercalación de signos. Primer término siempre es positivo en la fórmula. Ya para el desarrollo puede que salga otro signo, pero en el desarrollo es positivo. El siguiente término, cuando hay un negativo, en separándolos, se intercala positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo y se sigue aplicando de esa manera. Si yo usara el criterio de que menos 2x menos 3y es que el a es menos 2x y que el b es 3y, es porque estoy asumiendo que hay un negativo que está separando. ¿Sí? ¿Qué pasa con la composición? Primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Se van a dar cuenta que da lo mismo, porque el negativo lo podemos usar como separador o lo podemos usar como parte del segundo término, que va a dar lo mismo. Aquí sería primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Quién es el primero? Es el menos 2x. ¿Quién es el segundo? 3y. El 3y. Aquí sería negativo al cuadrado, es positivo. 2 al cuadrado, 4. X al cuadrado, x al cuadrado. Miren, negativo y negativo, positivo. 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4, por 3, 12. 12xy más 3 al cuadrado, 9, 9y cuadrado. Miren, es exactamente lo mismo. Es decir, que no afecta si un negativo usted lo ve como separador de términos o lo ve como parte del segundo término. Yo prefiero generalmente utilizar el negativo como parte del segundo término y que la interacción de signos dé lo que tenga que dar. Y al final yo lo mismo veo. Al final yo lo mismo. Sí, entonces esa última cosa que hoy vamos a visualizar es esa. El negativo se puede tomar como parte del segundo término
o se puede usar como separador de los términos. Solo que cuando lo uso como separador de términos, el desarrollo del binomio de Newton debe ir positivo, negativo, positivo. Siempre va a ser intercalado el signo negativo si lo usamos como separador de binomios. Positivo, negativo, positivo, negativo. Por ejemplo, en un binomio al cubo, que ya serían 4 términos, sería positivo, negativo y negativo. Así sería la forma del desarrollo y con eso empezamos la clase mañana.